soñé. ¡Ahí viene la marea! Volvimos al aire en la última media hora de este increíble programa que se llama La Marea. Nos diluimos ahí entre el agua. Así es, entre las mareas que azotan este estudio. Arre, no sé, medio raro. Y seguimos hablando, en este caso, estamos muy cinematográficos, muy culturales, ¿no? Hoy. Sí. Cambiamos igual rotundamente, no sé si rotundamente de tema, cambiamos de tema. Y nos metemos de lleno en la columna del mundo de Goyo, pero se preguntarán, ¿dónde está Goyo? Nosotros nos preguntamos lo mismo, pero bueno, aparecerá mágicamente en pantalla con las manos ahora. vacías. Acá, allá, ahí. Disfrazado de pinche. Disfrazado de pincha. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. les va? Díganme si me escucho bien. Te escuchas perfecto. Sí. Volvimos a ¿Cómo tus estás? inicios en la marea. Es verdad, Sí. pero Eh, era contexto pandémico. Sí. Bueno, pero nos ha acercado, ¿viste? Nos ha acercado de otra manera. Es verdad. ¿Cómo estás? Bien. Con mucho trabajo, por suerte, recién terminada la jornada laboral. Ahí va. Por lo tanto, me impidió estar en el estudio, ¿no? Obviamente. Pero bien, Pero como bueno. verán, de estreno, con la nueva camiseta ¿Es la del Club nueva? Estudiantes de La Plata. Por eso. Ok. O sea que estás de gala. Estoy de gala, completamente de gala, Ok. edición especial 1905-2025, 120 años de historia. Ok, bueno. Pues gracias por la info. Nada Capo. tiene que ver eso con la Claro. columna. No, nada tiene que ver. Una columna que yo adelantaba tiene que ver con cine, esta vez. Sobre una película muy conocida. Que yo me comprometí a ver y no llegué a ver, pero que vos sí. Entonces nos contarás. ¿Sobre qué vamos a hablar? Yo me comprometí a ver y la vi justamente el viernes pasado, Ahí va. en la primera función, para que salga más barata, Está muy bien. a las 12 del mediodía, en 12 el del Cinema Rocha. A esa hora La. hay Que de todas funciones y son más baratas. Claro, y vos ya habías mencionado que te gusta hacer habitué de ese horario. ¿O tiene como algo? Tranquilidad. Tiene algo, porque le estás robando, viste, a la vida algo que no se hace, que es ir al cine a las 12 del mediodía. Claro. Igual me encanta. Banco. Lo cual está muy bueno. ¿Qué fui a ver? ¿Qué fuiste a ver? ¿Y cuánta gente había en esa función? Primero, vamos a decir cuánta gente había. Ajá. ¿Cuántas dicen que había en esa función? 10 personas. A ver, del otro lado. Bueno, sí, más o menos. ¿Cuánto? Vos Él y tres- 3 personas. Vos y 3 personas más dicen del otro lado. Solo. No, éramos unas 12 personas. 12 Bueno. personas, más Bien. o menos. Casi le acierto. Bien, bueno. Más o menos una. Para hacer un viernes 12 del mediodía, tiene que ser una película que la esté pegando, o que de mínima esté generando buena taquilla. A ver, sí, la está pegando. Efectivamente, estamos hablando de Homo Argentum. Pregunto primero, ¿alguien la vio? No, ¿Allá la vieron? ¿De aquel lado? tampoco. Yo Vos estoy dijiste que esperando no que era. Yo estoy esperando que llegue a Disney Plus, la verdad. No, le iba a ir a ver. Nunca. No, sí. voy a hacer mi explicación. Por el chat dicen que tampoco todavía no la vieron. Yo la quería ir a ver, pero después vi comentarios que no estaban tan buenos sobre la película y después dije, ¿voy a gastar plata en esto o espero a que esté en la plataforma? Yo justamente dije, bueno, vamos a verlo. Ya fue. Vamos a ver las reacciones. Hacemos todo un estudio antropológico de las reacciones. Y no llegaste. Y no, Sí. la verdad que no. Contanos. Bueno, ¿Valió la pena? malísimo entonces. Valió la pena. Ok. Valió la pena. Es un buen arranque. Ustedes no forman parte de el 1.200.000 personas que la vio en el cine. Es un buen Eso es número. mucho, ¿no? Es un número
muy, muy alto. Con sus variaciones. O sea, es particular lo que está sucediendo con esta película. Recordemos, la película más taquillera de la historia argentina es Relatos Salvajes. La que más recaudación tiene es El secreto de sus ojos. ¿Por qué hay una diferencia en eso? Bueno, porque al cambiar tanto, al ser tan fluctuante el dólar en la República Argentina, sale muy distinto en distintos momentos el valor de la entrada. Por lo tanto, El secreto de sus ojos vendió menos, pero salía más caro. Y también se vio más en los Estados Unidos y en Europa, que también sale más caro. Por lo tanto, hizo que sea una película que haya sido más taquillera, aunque vendió menos entradas. Bien. Bueno, está lejos de llegar a los números que son pasando los 3 millones, esas dos películas, junto a Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio, que hace muy poquito se vio en el Cine Select el domingo pasado, que tuvo que tener 2 funciones porque se había agotado la primera. Otra que me perdí, sí. Entrada libre y gratuita en ese caso. Pero sí vamos a hablar de que esta es la tercera película que en las primeras 2 semanas llega al 1.000.000 de espectadores. Bien. Y vamos a estar hablando de El Clan y Metegol. ¿Qué sucedió con El Clan y con Metegol? Bueno, Metegol lo que sucedió fue de Juan José Campanella posteriormente a El secreto de sus ojos. Digamos, del secreto de sus ojos después estrena Metegol. Por lo tanto, venía con un trajín, digamos, muy, muy interesante. Y se estrena en vacaciones de invierno y es una película infantil, ¿no? Por lo tanto, bueno, explotó muchísimo y fue muy taquillera. Sin embargo, no le fue tan bien en la crítica. El Clan fue medio al revés. Con el boca en boca explotó en la segunda semana. Tuvo un crecimiento exponencial en la segunda semana. Algo al revés fue lo de Homo Argentum. Explotó muchísimo por el marketing que tuvo y la segunda semana cayó muchísimo la venta. ¿Por qué? Por esto que dice Agustina y por esto que dice Solange también, ¿no? La gente empezó a ir a verla y empezó a decir, no está tan bien, no me interesó tanto, no me parece una buena película, etcétera, etcétera. Y la gente, bueno, no la fue a ver tanto en la segunda semana y sigue cayendo y cayendo cuando tuvo muchas más salas. Es decir, muchas más salas decidieron ponerla en cartelera y no estaban extremadamente llenas como si estuvieron El Clan y Meteor en su momento. Salas, entre ellas la sala más o menos es el doble de salas que... ¿Cómo? No, iba a decir salas, entre ellas la sala de la Casa de Olivos, porque el presidente dice que la vio como... O sea, hubo parte de personas que contaron las veces que Milei vio la película junto a sus funcionarios y son como 5 o 6. Así que... Claro, eso no cuenta. No cuenta, ok. Bueno, yo creo que hubiese aumentado mucho en ese caso. Claro, en realidad son 1.200.000 entradas vendidas. Quizás una persona fue 30 veces y no la vio. Eso no hay forma de contarlo, pero no importa. No, es muy difícil de falsear eso porque son caras las entradas como para que uno pueda falsear eso. Pero más allá de esta película en particular, que me detengo un poquito, la analizo muy, muy poquito, es una antología que se refiere a esto. Son 16 historias que técnicamente no tienen nada que ver una con la otra. Una película que dura poquito más de 90 minutos, bastante corta. Una coproducción argentina-italiana con Guillermo Francella como protagonista en todas estas pequeños relatos que se hacen. Y Homo Argentum un poco lo que te trata de hacer es, entre comillas, bueno, hablar de la argentinidad. Si es que eso se puede. Y es muy difícil. Para mí no lo logra, se queda a mitad de camino. Sin ánimos de ingresar está bien, la Argentina representada a través del porteñismo, etcétera, aquello, lo que quieras. La Argentina narrada me parece que no lo logra. Por 2 porteños que odian el fútbol y que no querían que Argentina salga campeón. Te voy a tener que corregir, porque ninguno es porteño, de los dos directores. Está bien. ¿De dónde son? Ninguno. Uno es bahiense y el otro es de Ballester, zona oeste. El bahiense es porteño. Y se conoce... ¿Eh? El bahiense es porteño. Claro. Bueno, sí, es de un puerto. Ojo. No es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se conocieron en la Ciudad de La Plata. Mira, capaz de ser la cosa. Qué desgracia esta ciudad.
Mentira. No. Bueno, Chica, igual es interesante igual. Esto que No estamos importa. hablando. A ver. Porque no son porteños, pero es una realidad que tiene una visión. Sí, Sin valorar, sin no, valorizarla. le pero- ponemos el título porteño porque me parece como el chiste, pero en realidad es como la Ajá. mirada muy del sentido común, ¿no? De cómo es el argentino, o sea, por lo menos por lo que vi, por los recortes que vi. Yo la vi en TikToks, como Claro. Cuenta igual, según el Como el director. presidente Pirovana. del Inca, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, sí, vale. sí. No, cae mucho en los estereotipos. De todas maneras, la carrera de Connie Duprat, que ha sido muy celebrada, digamos, le ha ido muy bien a Connie Duprat. ese es el arquitecto. Hay uno que es arquitecto. No. O sea, uno es Connie y el otro es Duprat. No sé si alguno de los dos es arquitecto. Uno No, estudió porque uno hizo arquitectura en La Plata. Claro, bueno, porque uno hizo una película sobre cosas de... No, El hombre al la de lado la le casa. hicieron los dos. Ahí va, bueno. Y fue una recomendación. Que Se la escuchó justamente, hablar a una arquitecta, por eso. Ok, bueno, El hombre al lado, que es la gran película, la primera gran película de ellos, creo que es del año 2009, que pasa, yo estoy acá a 4 cuadras, literalmente, sucede todo en la Casa Cruchet. Para el que no sabe, es un patrimonio de la UNESCO, es la única casa que hizo Le Corbusier en Sudamérica. Bueno, párrafo aparte de eso. Recomendamos visitarla, fuertemente. Sí, y también la película es muy buena. No tiene nada que ver, la película, digamos, no es de la arquitectura, simplemente sucede en la Casa Cruchet. Pero tiene eso. Sí, distintivo. sí, sí. A partir de esa película ellos empiezan a ir a festivales, les va muy bien en festivales, que es algo que después, no sé si van a resentir o qué, acá sí me atrevo a citar a Mariano Ginás, que es un director de cine, el que dice que son bastante, y esto se da en una entrevista con María O'Donnell y esta escritora Claudia Piñeiro, en la que él dice, ellos son medio... se me fue Ay, a ver. el término, pero es como misántropos, ¿no? Que es Ok. una persona que odia la humanidad Ujú. en su conjunto, como que odia lo que hace el humano. Bueno, hay algo de eso. Desde El hombre de al lado hasta Homo Argentum uno puede ver en cada una de sus películas un poco de esa sátira al ser humano, y en este caso es una sátira al ser argentino, pero muy mal lograda, ¿no? Realmente muy mal lograda. Yo invito a que le hagan el ejercicio de verla. Sí. Y aquellos que vieron su filmografía van a ver cómo esta es quizás la peor de sus películas, por lejos, por lejos, por lejos, por lejos. Bueno, fuerte. ¿Y por qué entonces le fue también en la taquilla? Uno dirá. Bueno, uno, Franchella. vienen después de hacer El encargado, que es Connie Duprat más Franchella, Ujú. y en ese mismo trinomio funciona todo esto que es Homo Argentum, ¿no? Que es los argentinos, etcétera, aquello, lo otro. Ujú. Franchella, que es una persona que mete muchas personas al cine, Sí. solamente como lo puede hacer Ricardo Darín, no hay otra persona. Y se da en un contexto sociopolítico muy, muy particular, ¿no? En el que Franchella se paseó por los platós de televisión y por las radios, en su gran mayoría, ahí sí, porteñas, y empezó a decir que no le gustaba un tipo de cine, que veían 4 personas y eran aplaudidos en festivales, y él sí le gustaba el cine popular. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿qué es el cine popular? Claro. ¿Qué vale, qué no vale? Y uno puede decir, bueno, está hablando de algo que no puede salirse del discurso de no hay que de que con los impuestos de la polenta que comen los nenes del Chaco se financia el cine nacional, que no ve nadie. Esa sería como la lógica, transliteración sí. que uno puede hacer. Franchella no dice eso, ¿no? No dice, con la plata de los nenes del IVA de los nenes del Chaco, hacemos cine para 4 personas. No dice eso. Él dice, a mí me aburre un tipo de cine
que ven 4 personas, y yo me gusta hacer un cine que vea a la gente, que no le dé la espalda a la gente, habla, ¿no? Bueno, en ese contexto, y estamos inmersos, ¿no? Digo, aparece todo esto de, bueno, ¿para qué financiamos cines? ¿Para qué sirve la industria cultural, etcétera? Y todo eso de que es una discusión completamente válida que se da intra producción nacional o artistas nacionales en todos los campos. Sin embargo, está muy tomada de los pelos en este caso particular, ¿no? Y aparte, en la película hay mucho guiño a la publicidad, ¿no? La publicidad encubierta, que no está encubierta ni siquiera, sino que es bastante obscena en este caso. Claro. Es como que yo ahora estoy haciéndole publicidad a Ruge, no me está pagando Ruge, yo pago esto. Ruge, industria platense, industria argentina, textil. Pero bueno, digo, es bastante soez si lo estuviera haciendo, ¿no? Digo, flaco, ¿qué estás haciendo? Nada, digo, trajo un montón de estas cuestiones, ya bajó muchísimo, me parece un poco la espuma de todo esto, más que nada porque no se sostiene en la pantalla, ¿no? Que es como lo más importante del cine, se sostiene en la pantalla, ¿no? Bueno, entonces, lo que vos digas no importa mucho, sino cómo lo digas. Claro. O al menos, digo, el mensaje solamente le llega a la gente si termina gustando eso, ¿no? Digo, sí. Y es más complejo porque hay muchos grandes escritores que quizás quisieron bajar una línea que no, o cuando intentaron bajar una línea en particular no pudieron, y otros directores o artistas en general, que digo, por ejemplo, el caso de Walsh quizás es el más emblemático, en su politización logró quizás su mejor literatura, ¿no? Bueno, es muy complejo y cada artista se le va a... Más allá de artista, Walsh era periodista, ¿no? Pero digo, sí, también había mucho de artista en su obra. Pero bueno, digo, es para debatir. Quizás ustedes digan, no, lo que más importa es el mensaje del artista. Digo, en este caso es casi indefendible desde el punto de vista artístico. El mensaje, bueno, por eso digo, sentémonos y debatamos realmente qué piensa cada uno desde la honestidad intelectual de lo que piensa realmente cada uno. Pero si vas a disfrazar algo que es inmirable y decir, no, porque esto, aquello, lo otro, bueno. Sí, no, nada, yo realmente pensaba un par de cosas. Una es que, o sea, ya de por sí, esto, repito, no vi la película todavía, pienso verla igual. Ya de por sí, obviamente, es muy difícil generar... Te hago un paréntesis ahí. La discusión no es sobre la película, porque no aguanta ninguna discusión, me parece. Entonces, vos podrías hablar igual, digo. Ahí va. Sí. No, lo que yo iba a decir era que esto, o sea, ya de por sí, si digo, un contenido, una película o algo, digo, que se propone caracterizar al argentino, digo, algo que claramente va a traer discusiones, porque claramente hay una cuestión de cómo concibe cada una la argentinidad, digo, creo que es como muy amplio. Era esperable que hubiera mucha gente que estuviera en contra. Entonces yo creo que eso ya era algo que mismo me imagino que desde la producción, digo, estás tomando un riesgo claramente al querer, graficar un poco esto. Y después me pregunto también si pasará lo mismo cuando llegue a plataformas de streaming, plataformas para ver la película, entiendo que Disney Plus. Porque, por ejemplo, yo, o sea, en realidad lo que estoy pensando, no sé si es no verla, o sea, no estoy pensando no verla porque te debería gastar plata en un cine y toda la secuencia para ver algo que no sé si me va a gustar, pero en cambio si está en una plataforma y capaz te arriesgás a verla claramente, más que nada teniendo en cuenta que, como decías recién, dura 1 hora y media, no es mucho tiempo, y está ahí, qué sé yo, y de mínima te invita a valorarla viéndola. Sí. En ese sentido es muy digerible, digo, es muy livianita la película, por lo tanto la pones de fondo y no pasa nada. Claro. Pero sí, juega mucho con eso, pero nunca termina de, digamos,
obviamente es muy difícil representar la argentinidad porque la argentinidad es... ¿Qué es la argentinidad, no? Habría que retomarse algo muy imposible. Pero bueno, si nos vamos a la nomenclatura, ¿no? De Homo Argentum, Homo de hombre y Argentum de plata, de la plata, del río de la Plata en realidad, ¿no? O sea, ya hasta el nombre de Argentina es medio rioplatense céntrico, por así decirlo. Eso es un punto. Y también acá vive casi un tercio de la población o más, no estoy 100% seguro, pero es un número, digamos, bastante grande. Nada, digo... Sí, datos para claro, ver cómo, el desde ser qué lugar nacional, uno... digo, qué sé yo, Es complejo. Acá, es todo un tema. acá en el Dale. chat decían, la película de Francella en Uruguay la vieron mucho también. Vi muchas viñetas de la película y prefiero a lo hecho por Saurido y Capusotto. Y salía esta comparación, ¿no? De que esto ya lo hizo Capusotto, la cuestión de representar personajes que uno ve en el cotidiano de, no sé, escenas particulares. Sí, es que parece más sketch de poner a Francella, Ahí va. menos gracioso, o sea, menos, Con con un con la poquito menos vara de baja. 90, un Ahí va. poquito menos de, viste, menos minas en culo y Sí, demás, sí. pero algo de eso y algo de Capusotto con una producción mucho más grande, obviamente, pero sí. Y Capusotto no se planteó hablar sobre la argentinidad, sino Claro. simplemente, digamos, Sí. Es que esa es la diferencia, hizo creo. sketch. Claro. Y incluso Claro. desde el lugar de donde se hace. O sea, tampoco tenía una gran producción atrás. Digo, como hay un montón de cosas No, que creo que por van eso. sumando, que fueron sumando que eso o sea, creo que la argentinidad o lo argentino, o así fuere, no sé, otro tipo de. Yo no sé si es por la particularidad de la argentinidad, pero digo, la representación de algo, si uno lo hace más adrede y buscando ese lugar, es muy difícil de conseguirlo si no nace tal vez desde un lugar un poco más. No sé cuál es el adjetivo que estoy buscando, pero bueno, esto, o sea, como fue en el caso de Capusotto, que es sin querer queriendo, hoy lo vemos, o ya para muchos representa gran parte de eso, de la argentinidad o de personajes que hacen parte de esa identidad. Sí, totalmente. Bueno, se ha hablado mucho en redes al principio, ¿no? De todas estas cosas. Pero sí, hasta Connie Duprat mismo, por eso decía, revisitar su filmografía. Creo que, no sé cómo estamos de tiempo. Medio En todo justo, caso, le digo a la bueno. productora que me puede hablar porque... Estamos medio justos de tiempo, pero bueno. Contame. Cierro con esto, digo, Dale. tanto en El Ciudadano Ilustre, más que nada, que es después del Hombre de al lado, viste, muchas veces los directores prometen y con El Ciudadano Casa al Ilustre lado. fue como, bueno, son directores populares, digo, que se ven y que encima les va bien en festivales, ¿no? Sí. Y había una acidez para con la República Argentina, digamos, era un escritor que encima era Alejandro Martínez, que... Oscar Martínez, perdón, no Alejandro, que él siempre ha hablado, digamos, como decían, hace su personaje, digo... Sí, muy reacio a volver a sus orígenes y... Claro, sí, esa muy película sí la volver a vi. sus orígenes, que vuelve al pueblito y dice, son todos unos pelotudos, el chabón viendo en Barcelona, Básicamente, y es sí. un poco Oscar Martínez, realmente, Sí. pero funcionaba mucho mejor, ¿no? Digo, porque también existe esa gente, digo, Claro. y también es válido que esa gente diga eso. Por eso importa mucho, digamos, si se sostiene, si se puede sostener eso, no solo en lo discursivo, desde lo político, porque si no hagamos un panel y hablemos del ser argentino, esto es una película, digo, ¿no? No funciona en ese sentido. Y sí funcionaba antes en su filmografía. Pero bueno, para mí la filmografía de ellos es mucho más interesante que esto, que hasta parece ser una cuestión más de, bueno, querer, claro, viste, agarrar algo que está sucediendo y tratar de facturar con eso. Claro. Eso es generalmente cuando sucede en el arte, termina mal. Así lo has dicho el analista de cine de la María. Bueno, gracias, Goyo. Yo eso, creo que a todos nos queda la intriga igual de poder verla. Pero bueno, gracias por traernos este análisis un poco sobre esta película tan polémica. La polémica. Chan. Polémica. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el viernes que viene, sí o sí en el estudio.
Excelente. Bien, con facturas, ¿dijiste? Creo que dijo facturas. Sí. Sí. Se cortó justo, excelente. pero dijo eso. Dijo con facturas, pero bueno, gracias, Goyo. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el viernes. Un placer. Bueno. Goyo Gregorio Sica, Sí. haciendo, bueno, comentando lo que es lo que es Homo Argentum. Fue, la esa mataste película. ya. Nos vamos a escuchar un tema, un sepa, no lo sé, un corte. Y ya volvemos con más, que queda lo último de La Un Marea. sorteo. La Marea en su séptima ola. Todos los viernes de 18 a 20 horas por Radio Trinchera.